Bien, sigamos entonces. Retomemos. Dijimos que al nosotros poder obtener el valor de la intensidad de corriente que va a circular por esa línea de circuito para alimentar a este equipo, ya podemos pensar en alguna corriente máxima de tabla, de cable, que sea mayor y que nos diga, bueno, la sección de este cable, cuya corriente admisible es mayor a la que va a circular, es de tantos milímetros cuadrados. Pero ¿qué pasa? No podemos directamente colocar ese valor. Tenemos que verificar. ¿Qué tenemos que verificar? Tenemos que verificar justamente si con el factor de agrupamiento que hace que la corriente reduzca, esa corriente del cable elegido sigue siendo mayor a la corriente que va a circular por esa línea de circuito. Imagínense que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, después veremos cuánto da. Yo elijo un cable que admite 45 amperes. ¿Sí? Con lo cual, de tabla, para bandeja, 45 amperes, tantos milímetros cuadrados. Y yo dejo ese. Resulta que cuando aplico el factor de agrupamiento, quizás se me va a 35 y va a circular una corriente de 38. ¿Sí? Entonces ahí el cable está excedido. ¿Está excedido por qué? Está excedido porque al estar instalado junto con otros tantos cables, el factor de desclasificación o factor, hay varios factores de desclasificación. Nosotros vamos a utilizar uno solo, el de agrupamiento. Hay varios factores de desclasificación. El factor de agrupamiento hace que se deba reducir la corriente admisible. Entonces, hasta ahora podemos decir, y acá lo ponemos por lo menos provisoriamente, que un cable, ¿sí?, de 10 milímetros cuadrados que tiene una intensidad admisible de 52 amperes. Esto lo buscan en la tabla, les aparece, por ejemplo, cable IRAN 2178, tetrapolar, o si les aparece el tetrapolar más tierra, al caso es lo mismo, o si les aparece el tripolar. Profe, hay un par de compañeros en sala de espera. Sí. Bien, ahí están entrando. Cualquier cosa me avisan. Entonces, vamos a empezar probando con un cable que, bajo esta norma, IRAN 2178, que admite por tabla 52 amperes y que corresponde a un cable de 10 milímetros cuadrados de sección. Vamos a ver si esto nos sirve finalmente o no nos sirve. El factor de agrupamiento sale de tabla, también en verde entonces, y vamos a suponer que nosotros tenemos, no sé, ¿cuánto quiere suponer? ¿4, 5 cables? ¿3 cables? Suponemos, a ver, 0,82, vamos a suponer que tenemos acá, díganme ustedes, ¿cuánto quiere suponer? Que tenemos en la bandeja, ¿cuántos cables? 4, por ejemplo. Sí, 4 o 5. 4, a ver. 5, Si 5 por el tema de las cosas que hay en el sector 3, por eso. Bueno, hablemos de 5. Entonces, para 5 cables, vamos a la tabla de factores de reducción y nos dice que para 5 conductores, o 5 circuitos, o 5 cables multipolares, todos estos van a ser cables multipolar. El cable multipolar es un cable que tiene adentro, acá tiene la cobertura esa, la protección externa violeta, ¿sí? Y adentro tiene, en este caso van a ser 4 conductores. Va a ser uno con aislación celeste, otro con aislación marrón, aislación roja y negra, ¿no? Bien. Porque así vienen bajo norma. Entonces, es un cable multipolar.
Acá dice, para número de circuitos o cable multipolar de 5 por bandeja, el factor de agrupamiento es 0,80. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay que multiplicar para conocer la IMC corregida. La IMC es la corriente intensidad máxima del cable, aquí en este caso de la tabla, y en este caso la IMC corregida, es decir, afectado por este coeficiente de agrupamiento. Entonces, este resultado va a surgir de multiplicar el valor de tabla por el coeficiente de agrupamiento. A ver si me dio igual que a mí, ya tengo el valor, si no, hacemos la cuenta. Este es 0,8, sí, acá lo tengo, sí, da lo mismo, justo elegí un 0,8, quiere decir que la corriente se nos va a ir a 41,6. Como eso lo calculamos, lo ponemos en rojo. 41,6. Bien, y ahora verificamos. Nuestra corriente por el circuito va a ser de 38,82. La corriente máxima de este cable en compañía de otros 4 cables más en la bandeja va a hacer que se reduzca a 41,6. ¿Sí? Se cumple, es mayor. Podemos dejarla ahí. Si queremos mayor holgura, tendríamos que pasar a un cable de 16 milímetros cuadrados. ¿Está? Pero vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque finalmente esta corriente ya reducida es mayor que lo que necesitamos. Bien. Tenemos la sección de línea y neutro, 10 milímetros cuadrados, de un cable tetrapolar, donde va a ir el neutro, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. El cable de puesta a tierra, después ya vamos a llegar a eso. En la bandeja vamos a instalar un cable, tal vez de unos 50 milímetros cuadrados, y con elementos adecuados, supónganse que es el cable, en la bandeja, que son morsetos, se pela la aislación, se hace una conexión con cable de la misma sección que baja a la línea. Entonces el cable, si esta máquina va a tener desde el tablero, pasa por la bandeja, hasta la máquina, una alimentación, un cable de alimentación, o sea, activos, fases y neutro, de 10 milímetros cuadrados, la tierra, el conductor de protección, tiene que ser de esa misma sección. Hasta 16 milímetros cuadrados, la reglamentación no permite instalar la misma sección. ¿Sí? Tenemos 10 milímetros cuadrados de conductor de protección. Después se va a unir con uno que recorre la bandeja, que probablemente tenga 50 o más de 50 milímetros cuadrados. ¿Está? Eso es como se hace en el ámbito industrial. Porque si no, tendríamos que en la bandeja colocar desde el tablero a cada máquina un conductor de protección para cada máquina, por lo cual la bandeja se nos hace de mucho tamaño. ¿Está? Bien, se puede hacer, o utilizar un cable pentapolar, que tenga un conductor más, pero son difíciles de conseguir en el mercado, hay que pedirlos, tienen un costo, y a veces, ¿qué pasa? Si uno tiene que instalar una nueva máquina, ¿sí? No tiene disponible ese cable de tierra en donde engancharse y bajar a la máquina. ¿Está? Entonces, vamos a poner 10 milímetros cuadrados de la bajada del conductor de protección que recorre la bandeja a la máquina, que es la misma sección que está acá. Y aquí, esto se lo dejo a ustedes porque tiene que ver con cada diseño, lo que yo agregué es una columna para longitud aproximada de los conductores activos. ¿Cuáles son los conductores activos? Las fases y el neutro. El conductor de protección no es activo. Esto se llama activo porque normalmente tiene tensión. El neutro, si todo está muy equilibrado, tiene la misma tensión que tierra, 0. Pero el neutro puede tomar, en situación de funcionamiento de la instalación, cierta tensión. Si la carga está desequilibrada, acuérdense de electrotecnia,
¿qué pasaba con carga desequilibrada? Había corriente por el neutro, y esa corriente en algún punto va a producir una diferencia potencial. En cambio, el conductor de protección no es activo, solamente hay circulación de corriente, no en modo normal, sino cuando hay una falla a tierra. ¿Ya? Bueno, fíjense, terminamos de resolver. Ustedes acá dirán tantos metros, depende del diseño de cada uno de ustedes. Muy bien, acá ya tenemos todos los elementos para instalar el circuito, desde el dispositivo de protección. Ah, nos falta uno acá. Sí, intensidad nominal de protección. Cuando hice la tabla me olvidé de ponerlo. Bueno, yo voy a hacer una cosa. Voy a sacar este, porque no me da el pizarrón. Y voy a poner el que me falta, que es uno de los más importantes. Total, la longitud acá no cuenta, ¿no? ¿Qué tenemos entonces? Intensidad nominal de la protección. INP. ¿Sí? Muy bien. ¿Y en qué se mide? En amperes se mide esto. Yo voy a poner un interruptor termomagnético de tantos amperes. Más adelante veremos de qué capacidad de ruptura. ¿Sí? Vamos avanzando de a poco. Muy bien. Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron el año pasado en instalaciones, lo vimos estos, había una condición, en realidad hay dos condiciones, acá conseguimos datos, que les decía la semana pasada, que dice que para la protección contra sobrecargas se tenía que cumplir que la I nominal de la protección fuese mayor o igual que la corriente, en este caso la corriente absorbida por la línea, y menor o igual que ¿qué corriente? Menor o igual que ¿qué corriente va a ir ahí? Que la corriente del cable. ¿A quién va a proteger el La IMC, dispositivo ¿no? este contra sobrecargas? Al cable, ¿no? Al conductor. ¿Se escucha? Al conductor no protege. ¿Se escucha, Miguel? Sí, se escucha perfecto, escucha, te está hablando Azorey. Lo Azorey que pasa dice es que al conductor. Yo tengo un problema acá con esta ficha y está ahí en Sí, esta máquina. eso. Bueno, ¿qué me decían? ¿Menor o igual que qué? La IMC, ¿no era? La IMC, pero ahora tenemos dos IMC. La que surge de la tabla y la que realmente admite el cable debido a la condición en que está instalado. ¿Cuál de las dos tendré que tomar? A la La real. MS corregida. Claro. Yo creo que la Y correcta. MC corregida. Primera que se tiene que cumplir. Primera condición. ¿Sí? Y la segunda condición que se tiene que cumplir, acá ampliamos un poquito lo que vimos el año pasado, es una verificación, es que una corriente I2, y ahora les digo qué es, tiene que ser menor o igual que 1,45 por la IMC corregida. ¿Sí? Bien, esto lo que hace es garantizar que para el tiempo convencional que da el fabricante de 1 hora, y también lo da para 2 horas, el interruptor abre. Si la sobrecarga llega a 1 hora, cuando el valor de corriente es para 1 hora de sobrecarga visible, que realmente dispare. Entonces vamos a ver qué interruptor ponemos acá. Aquí vamos a tener lo que hemos calculado, una corriente absorbida de 38,82 amperes, ¿sí? Y acá tenemos una corriente máxima del cable corregida de 41,6 amperes. Estamos medio justos, pero tranquilamente acá podríamos elegir de catálogos, por eso va en verde, un interruptor termomagnético de 40 amperes. 40 es mayor que este y es menor que este, ¿sí?
Si nosotros queremos mayor holgura, lo que tenemos que hacer es pasar al cable de 16 milímetros cuadrados, ¿sí? En donde este valor va a ser superior, por más que lo afectemos con el factor de corrección, y en donde nos va a dar un margen para jugar un poquito mayor, ¿sí? Pero digamos que acá se cumple. Hay poco margen, pero se cumple. Bien, ahora hay que verificar si ese interruptor sirve. ¿Qué hacemos? Verificamos lo siguiente. Este I2, después le vamos a pasar esta información. ¿De dónde sale? Este I2 sale de la norma de interruptores termomagnéticos o de otros interruptores, que lo vamos a utilizar en el tablero general de baja tensión, o lo da el fabricante. La reglamentación da algunos valores referenciales y dice que esa I2, que se llama corriente convencional, ¿sí? Es para interruptores termomagnéticos de corriente nominal menor a 63 amperes, este es menor porque 40, ¿sí? Esa corriente se calcula como 1,45 por la I máxima del cable, por supuesto, corregida. Entonces, nuestra corriente convencional va a ser 1,45 por esta corriente corregida, 41,6 amperes. Esta corriente convencional nos va a dar, lo tengo por acá, 58 amperes, redondeando un poquito los valores, ¿sí? Bien, ahora que determinamos esta I2, tenemos que ir a verificar esto. Vamos a ver si se cumple. Voy a hacer un lugar acá. Bien. Entonces, dice que I2, a su vez, tiene que ser menor o igual que 1,45 por la corriente I máxima corregida. Así que I2 nos da 58 amperes, ¿sí? Y 1,45 por 41,6. Que lo habías calculado recién, Fabián. Sí. No, lo que pasa es que acá... Sí, ahí confundiste uno de acá los está el valores. problema. Esta no Y es, claro, ahí confundiste un valor. acá no es corriente máxima del conductor. Esta es corriente nominal del dispositivo de protección. I sub N es esto. I sub N es INP para nosotros. ¿Está bien? Entonces, esto es INP. Quiere decir que si elegimos un interruptor de 40 amperes, esto es 40 amperes. Ahora sí, 40 por 1,45 da 58. Y ahora venimos a verificar en donde 58, es decir, este resultado de corriente convencional I2, tiene que ser menor que esta multiplicación de acá. Y acá sí hablamos de corriente máxima corregida. O sea, 41,6 amperes. Y si resolvemos esto, esto da 60,32 amperes. Por lo tanto, esto se cumple y el interruptor protege adecuadamente al cable contra sobrecorrientes. ¿Está? Bien. La capacidad de ruptura del cable del interruptor, no sé si fue con usted o con otro curso, sinceramente tengo varios. Habíamos dicho que la capacidad de ruptura es el valor de corriente de corriente que el interruptor, ¿sí?, permite para trabajar, para abrir sus contactos sin que sufran ningún daño. Y, perdona, Fabián, eso igual se lo voy a subir en la puntecita de protecciones que tengo preparado. Listo. Sí, se lo voy a subir ahí, así que tranquilo. Sí, porque es complejo. Bueno, con esto ya pueden elegir tranquilamente, más que elegir, ya tienen, ¿sí?, o elegidos, o calculado todos los parámetros de la línea, ¿sí? El procedimiento es todo igual.
La única variante que van a tener es que algunas máquinas el valor está dado en corriente, no, en potencia en kilowatt. Por ejemplo, y con esto hago rápido, el corte por plasma, el dato no es un valor de HP, sino que es un valor de kilowatt, es decir, 24,76 kilowatts, con lo cual, 380 acá, esto, si no lo consiguen, lo pueden adoptar. Piensen que todo está por acá, ¿no es cierto? Salvo que estén frente a un horno inductivo o un horno resistivo, que sería 1, un horno inductivo que sería muy bajo el factor de potencia, ¿sí? Y el resto del cálculo es exactamente el mismo. Después había alguna máquina de 220 también, ¿no? Claro. Cuando tienen este valor como dato, no es necesario, lo pueden hacer, pero no es necesario calcular el HP. Directamente ya, como interesa la parte eléctrica, de acá para adelante. Esto es lo mismo, esto es lo mismo, ¿sí? Tengan en cuenta que si ven un valor medio holgado, poco holgado como este, le quieren dar un mayor margen tanto para un lado como para otro, lo que hay que hacer es pasar a la sección inmediata superior de cambio. Ojo, eso implica también cambiar el conductor de protección para que tenga la misma sección. Y, como siempre, el mínimo de conductor de protección, 2,5 milímetros cuadrados. ¿Está? Por otro lado, me hablaban de monofásico. Y monofásico acá es lo mismo, lo único que la potencia monofásica, vamos a ponerlo acá. Si tienen para trifásica y para monofásica. Entonces, vamos a agarrar otro que funcione mejor que este. En trifásica, la potencia activa, ¿sí?, es raíz de 3 por U, por I, por el coseno de phi. La potencia reactiva es raíz de 3 por U, por I, por el seno de phi. Sí. ¿Sí? Y la potencia aparente es directamente la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, como está expresado acá. Y para monofásico, vamos a poner otro color así se distingue mejor, la potencia P es U por I por el coseno de phi, la potencia Q es U por I por el seno de phi, y la potencia aparente es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Sí? Ahí tienen las expresiones para calcular en potencia, en monofásica y trifásica. Así que esto ya es un dato que ustedes lo tienen, siguen calculando de igual manera. Y el último caso que les quiero marcar aquí es de las UPS, que tienen un valor en kVA. Si ustedes se fijan, la UPS tiene un valor en kVA, es de 6. ¿Sí? Lo pongo Sí, acá, 6 kVA. pero ojo, guarda. Hay un tema, volvamos al caso anterior. Cuando ustedes tienen la potencia en HP, es la potencia de salida del motor. ¿Sí? El motor. Esta potencia en HP, ustedes para conocer la potencia eléctrica acá, necesitan afectarla por el rendimiento. Ahora, si en alguna máquina o un equipo tienen la potencia en kilowatt, ¿sí?, podría ser que sea la potencia en el eje, pero normalmente la potencia en kilowatt es la potencia que absorbe. Vamos a tomar esa consideración. HP, potencia mecánica entregada en el eje.
kilowatt potencia que absorbe de la red, directamente potencia eléctrica. Entonces, tengan presente que si van a trabajar con un valor dado en kilowatt, ¿sí?, no necesitan hacer intervenir el rendimiento, porque ya están de este lado. Las pérdidas vienen de aquí para allá. ¿Entiende? Así que ustedes pueden tranquilamente dar un valor de rendimiento como para completar la tabla, ¿sí? Pero este valor de rendimiento, como no necesitan, si lo quieren calcular, el valor del HP lo calculan, pero normalmente la potencia eléctrica no se expresa en HP, la mecánica se expresa en HP, la eléctrica en kilowatt. Si ustedes quisieran expresarlo, ahí sí tienen que tener en cuenta el rendimiento. A esto lo multiplican por el rendimiento y le da la potencia mecánica, o la potencia, no, ahí la potencia mecánica, ¿está bien? Pero no es necesario. ¿Por qué? Porque ahora lo van a ver, y ya con esto vamos cerrando la clase. ¿Está? En cuanto a eso, aprovecho los últimos minutos. La UPS habla de 6 kilowatts, ¿sí? La UPS, KVA. 6 kVA. La UPS, ustedes ya saben de qué se trata, ¿no es cierto? Bueno, Sí. acá yo tomé este criterio, vamos a ver, este dato lo había puesto Miguel, ¿sí? Pero el criterio que yo tomé es que la UPS de 6 kVA, 6 kVA es lo que puede entregar para alimentar justamente a una carga de 6 kVA. Por lo tanto, va a tomar algo más. Así que esta potencia de entrada la tendríamos que obtener afectando por el rendimiento. Si a 6 kVA lo dividimos por el rendimiento, nos va a dar 6,68, creo que daba, y es la potencia de entrada. Hay algo de pérdida en todo el sistema, y la potencia disponible de 6 kVA para alimentar a equipos hasta esa potencia. Entonces, en 6 kVA, ustedes acá lo que pueden hacer es directamente 6 dividido el rendimiento. El rendimiento lo pueden adoptar bastante alto, porque no es bajo el rendimiento, no tiene partes móviles, 0,90, 0,95, o buscar en los catálogos que utilizaron, y directamente este es un valor que va a pasar a ser calculado, 6, lo que les dé. ¿Está bien? Y a partir de ahí calculan con estas expresiones, no tienen otra vuelta, ¿sí? Y para terminar, voy medio rápido porque ya se termina el tiempo, a ver si lo terminamos con este bloque. Para terminar, necesitan ustedes calcular la potencia de la línea seccional. La potencia de la línea seccional, ¿cómo la calculan? Y acá hay dos columnas muy importantes. La de potencia activa, P, que son todas potencias que están en fase entre sí. La de potencia reactiva, Q. Bueno, ahí se me fue un poco el filón, ¿sí? O sea que van a tener que hallar un total de ¿qué? De potencia absorbida, P, potencia activa, un total de potencia Q, y con estos dos, la potencia S del tablero, que también va a ser la potencia S de la línea seccional que alimenta ese tablero, va a salir como P absoluta, vamos a ponerle la T total y la T total. P absoluta total al cuadrado más Q total al cuadrado. ¿Sí? Y van a tener la potencia en kVA de ese tablero y de la línea que alimenta a ese tablero. ¿Está hasta ahí? Sí. Bueno, quedan unos minutos. Ya que no hay dudas, si ustedes miran la síntesis de proyecto abajo, dice línea seccional y dice potencia PT tau. ¿Qué es eso? Potencia total del tablero. ¿Es esto? La potencia activa total del tablero. Abajo dice QT tau. ¿Qué es? Q total del tablero. ST tau. ¿Qué es? S total del tablero. O sea que eso que está ahí abajo lo pueden sacar. Y después, ¿qué dice? ISEC. ¿Qué es ISEC? ISEC es la corriente de la línea seccional. ¿Cómo la sacan? S total
del tablero, que es la misma de la línea seccional, dividido raíz de 3, dividido 380. Y ahí tienen la corriente. Y ahí siguen el mismo procedimiento. Van a la tabla, eligen un cable, verifican el factor de agrupamiento, dicen, a ver, vamos al plano, la línea seccional, va sola. Bueno, listo. Le puedo poner que va con 2, previendo, o con 3, previendo que el día de mañana se instalen más cables. Y se repite todo el proceso. ¿Sí? Y lo mismo con las protecciones, o sea que lo que tienen acá abajo, en forma alineada, es lo mismo que tienen de acá en adelante. ¿Sí? Bueno, fue intensa la clase, ¿no? Un poco. Bueno, pero bien. ¿se entendió? Estuvo bien, Fabián, muy buena la clase. Sí, estuvo bien. Bueno, se está por cortar. Cuando se corte ya, con estos 3 bloques ya terminamos la clase. Les vamos a pasar información más de la que tienen por el Classroom, los factores de reducción, ¿no? Para, bueno, darles una mano en el diseño, ¿está bien? Y bueno, estos videos los van a encontrar en el YouTube de la escuela, así que los pueden ver, rever, y como siempre, cualquier duda, nos mandan por el Classroom y les respondemos. Profe, Sí. una última duda. Sí. Cuando uno saca la potencia aparente ese, que la saca por trigonometría, Sí. ¿las unidades se quedan igual, las unidades de Q y Sí. de la potencia? Sí. O sea, vos decís, claro, yo acá ¿qué tengo? Tengo watt al cuadrado y kVA al cuadrado. ¿Y cómo decir? ¿Qué me da kVA al cuadrado? ¿Sí? No. Las unidades de potencia activa siempre son watt o kilowatt, ¿sí? Las de potencia aparente, kVA reactivos o volt-ampere reactivos. Acá como son potencias grandes, vamos a trabajar en kVA. Y las unidades de S siempre van a ser en kVA, que es kilovolt-ampere. Potencias menores será volt-ampere. ¿Se acuerdan? En el inmueble teníamos 150 volt-ampere por boca para el circuito de iluminación. ¿Sí? Potencia aparente. Sí, se mantienen esas unidades. Porque en realidad son todas potencias, lo que pasa es que son de distinta índole. Esta es la que se va a convertir en calor, la P, y en potencia mecánica en los motores. Esta Q es la que va a ir de la red a la carga y de la carga a la red constantemente y con la cual se establecen los campos magnéticos de los motores de las máquinas, etcétera, etcétera. Y esta S es la total que nosotros necesitamos en nuestro circuito, en nuestra instalación, para abastecer la demanda. Si tenemos un Q total y un P total, no, perdón, un P total y un Q total, ¿sí? Vamos a necesitar una S tal que cubra nuestras necesidades de potencia P y nuestras necesidades de potencia Q. Y esto es esta S vectorial. ¿Sí? Mirá que son las 8, no sé si tienen clase con jurado, eso es lo que no sé hoy. No me dijo nada, jurado. No, entonces bueno, listo. Bueno. Tranquilos, ¿Alguna Fabián. ¿Alguna duda más? Yo diría que ya empiecen a calcular para la semana que viene, preguntarnos dudas, porque si no, se les va a acumular mucho y no van a saber después por dónde arrancar. La clase que viene, o el lunes que viene, si les parece, podemos hacer una clase, en lugar de explicativa, de que ustedes nos traigan las dudas y explicamos sobre sus dudas. Y no sé, Miguel, si te parece. Sí, lo que quería aclarar era el tema de cómo distribuir las cargas, eso lo vamos a ver el lunes que viene. Las cargas monofásicas en la red trifásica. Bueno. Es algo que no se habló todavía y bueno, vamos a tener que elegir algún criterio común para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Exacto, perfecto. Bueno, vayan trabajando, chicos, adelanten así. Entonces el lunes que viene a las 6 de la tarde nuevamente hacemos unos Zoom, 1, 2, no sé qué es lo que hace falta. Y anoten las dudas, chicos, así nos preguntan concretamente. Distribución de cargas y las dudas que puedan tener. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, estamos por cerrado la clase entonces. Gracias, Fabián, gracias, chicos. No, gracias a ustedes. Y nos vemos el lunes entonces. Perfecto. Profe. Muy bien. No, perfecto. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta la semana que viene.